Bueno, sí, justamente la clase de hoy día es, bueno, es sobre todo lo que corresponde a lo que es la importancia del modelado hidráulico en el diseño de defensas ribereñas. Bueno, la idea justamente es que esta clase es una pequeña introducción a todo lo que es el curso, ¿no? De diseño, construcción y supervisión para lo que es defensas ribereñas. Ahora, bueno, que tienen bastante importancia para en nuestra zona, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Bueno, ya que nosotros estamos, ¿no? Sujetos siempre al tema de... Hola, sí, un favor, si podrían apagar su micrófono. Estamos, ¿no? Siempre sujetos a todo lo que es el tema de los eventos, ¿no? De máximas avenidas que producen nuestro país. Y que ahora, bueno, ya no solamente hablamos ya del tema de flujo de agua, ¿no? Sino también el tema justamente de flujo con sedimento y también del tema de flujo de flujo de detritos, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que es tema de huaicos, todo lo que es diferentes puntos. Entonces, ya nosotros, bueno, ya no solamente vemos, ¿no? Un poco de todo lo que corresponde a este análisis de agua solamente, sino también a todo lo que corresponde justamente al tema de sedimentos, al tema también de evaluar, ¿no? Cuáles son los posibles receptores afectados, al tema de hacer, ¿no? Evaluaciones completas, todo tipo de estos temas, ¿no? Que justamente nos abordan y que para lo cual siempre es necesario que nosotros, bueno, incluyamos ahora como parte de estos estudios justamente todo un tema de modelamiento hidráulico, lo cual es bastante importante. Porque bueno, ahora ya podemos ver, ¿no? Ya no solamente incluso es en el Perú, sino ya es en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace poco tenemos lo de Dana en España, hemos tenido anteriormente en zonas como Turquía, en mismas zonas como Dubái, ¿no? Temas de flujos que se van presentando. Entonces, ya son eventos que no solamente se están produciendo como antes, ¿no? Que era como por un tema de la corriente Humboldt, calentaba justamente el Océano Pacífico y había todo un descenso, sino ahora tenemos eventos ya que son de forma muy frecuente y que incluso, bueno, quizás son justamente cíclicos, ¿no? Que se van produciendo. Por ejemplo, como el tema de Yaco en el 2017 en el Perú, ¿no? Porque hubo zonas donde definitivamente no había habido evidencia de que había quebradas o de que había zonas de flujo de agua, ¿no? Y ahora vimos, ¿no? Que hasta en zonas, por ejemplo, como el famoso peaje de Ancón, hay quebradas, ¿no? Bueno, nosotros justamente conocemos que en el Perú, bueno, no solamente en el Perú, sino prácticamente a nivel de Sudamérica, tenemos, ¿no? Una posibilidad de fenómenos naturales grandes. Por ejemplo, tenemos estos temas de geodinámica interna, ¿no? Como son sismos, tsunamis o maremotos. Tenemos diferentes peligros, ¿no? Como también de geodinámica externa, como son caídas, volcamiento, deslizamiento de rocosuelos, propagaciones laterales, los mismos flujos, las rectaciones, deformaciones que las visitaciones difusionales que se pueden dar y que, bueno, justamente pueden originar peligros para diferentes zonas de nuestro Perú. Entonces, es por eso que nosotros ahora como parte de los modelamientos y como parte justamente de algunas actualizaciones, muy necesario que ya no, bueno, no solamente conozcamos un poco de lo que es la dinámica del agua, cómo funciona, sino también la dinámica justamente del agua con el suelo, con factores de detritos, ¿no? Para poder estimar nuestras diferentes situaciones. Y otros peligros, ¿no? Que tenemos bastante frecuentes es el tema, por ejemplo, de inundaciones, el tema justamente de lluvias intensas que ahora nos hacen ver, ¿no? Y reformular temas como el drenaje pluvial. Incluso hace un mes se estaba presentando algunos detalles sobre el nuevo manual para drenaje pluvial en el Perú, ¿no? Tenemos, bueno, también el tema de sequías, que justamente nos hacen ver el tema, ¿no? Como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que vemos que son eventos que ya no se van produciendo de forma tan prolongada como antes, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos una distancia entre un evento y otro más o menos de 50 años. Ahora, últimamente, de acuerdo a las evaluaciones que se ha hecho, ya más o menos se tiene un promedio de 18.5 años en los cuales se van presentando estos fenómenos, ¿no? Y bueno, y también eventos que simplemente nosotros no podemos predecir, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo,
Temas de la situación, ¿no? Que se va produciendo en el Perú, como es el tema, por ejemplo, de zona de Piura, ¿no? Zonas que para mala suerte muchas veces tienen una topografía bastante plana y no tienen muchos sistemas de desfogue, ¿no? En todo el diseño de la misma ciudad. Entonces, que se van originando pequeñas depresiones, pequeños sistemas, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Necesario, por ejemplo, que nosotros no solamente veamos ya las defensas ribereñas como un tema de manejo de agua en ríos, sino también de manejo de aguas tal vez en calles, en ver manejos de agua integrales, ¿no? O sea, quizás posiblemente lo que es el manejo del río juntamente con la zona de la ciudad, ¿no? Para zonas sobre todo planas, ¿no? Como son Chiclayo, Piura, por ejemplo, el mismo Trujillo, ¿no? Donde para mala suerte no vamos a tener pendientes y vamos a requerir, ¿no? De sistemas de protección en toda la zona. Aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos la situación en la zona de Piura en el año 98, por ejemplo, ¿no? En la margen de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, podemos ver todo el evento que produjo este fenómeno El Niño, la presencia de estos caudales máximos de caudales de tiempo de retorno no muy comunes, ¿no? Prácticamente 5.000 metros cúbicos por segundo en este río Piura, a pesar que tiene una caja y un ancho de río amplio, casi de 1 kilómetro, por más que todo eso, ¿no? La capacidad hidráulica no soporta, ¿no? Y bueno, incluso también zonas donde definitivamente, por ejemplo, en la parte derecha, tenemos zonas como el río La Leche, que donde definitivamente, bueno, por la misma presencia y por el mismo análisis, ¿no? Que se tiene, el mismo tipo de suelo que se tiene, son zonas que están muy propensas a todo lo que es el tema de erosión. Entonces, a nosotros justamente como parte de toda esta información, nosotros requerimos muchas veces hacer estas defensas ribereñas, pero con previos análisis, ¿no? Tales como estos modelamientos hidráulicos que resultan, ¿no? De suma importancia para todo lo que es el sistema. Y ahora, bueno, lo bueno es que nosotros tenemos ahora bastantes herramientas, y sobre todo herramientas libres, ¿no? Tales como el IRIC, el mismo IBER, la misma herramienta de GECRAD, ¿no? Que es bastante importante y que ya no solamente lo tenemos a nivel unidimensional, sino incluso a nivel de sistema bidimensional, lo cual es bastante importante para todos nosotros. Bueno, y casos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la estimación que nosotros muchas veces realizamos como parte de los modelamientos, nos permiten poder incluso apreciar zonas, ¿no? Donde podía ya producirse algunos eventos de falla dentro de defensas ribereñas que proyectamos. Por ejemplo, ¿no? Miren, en la parte izquierda, zonas donde se ve que prácticamente en algún momento no se completó el gavión y que ya la defensa ribereña está prácticamente expuesta, ¿no? Y que ante alguna avenida o alguna presencia de una erosión, por ejemplo, en el talud, podría, ¿no? Fallar toda la estructura completa, incluso que se ha construido. No solamente la parte inicial, sino la estructura completa. Porque, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que ver la forma como proteger la parte de espaldar, ¿no? De los aviones para evitar que estas socavaciones en retroceso, ¿no? Y que se van produciendo en la zona, vayan, por ejemplo, afectando todo el sistema. Entonces, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Para todo este punto. Otro punto, ¿no? Bastante importante es todo el tema también del sistema, ¿no? Que vamos a emplear. Aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos ver en la parte de la imagen de la derecha, ¿no? Voy a, creo que ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en toda esta parte de la derecha, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros al emplear defensas ribereñas muy monolíticas, ¿no? De concreto, tienden, por ejemplo, estas a fallar. Y por eso justamente es bastante importante el tema de cómo nosotros vayamos desarrollando nuestro modelamiento y cómo también vayamos dándole todas las soluciones integrales, ¿no? Que puede haber y que podemos presentar dentro de todo el sistema que vamos a emplear, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, es muy importante el tema de este modelamiento, por ejemplo, porque aquí, haciendo un buen modelamiento, incluyendo todo el tema de sedimentos, podríamos ver, por ejemplo, cómo podría desplazarse, ¿no? En la parte inferior del sistema, todo
todos los sedimentos que estaban dentro del cauce y cómo posiblemente, ¿no?, eso iba a causar alguna erosión dentro de toda la zona y cómo eso, ¿no?, iba a poder de alguna forma afectar nuestro diseño. Entonces, por eso justamente es muy importante que nosotros dentro de nuestros modelos o dentro de nuestros análisis tomemos, ¿no?, siempre muy en cuenta todos los puntos a tratar, incluyendo, ¿no?, no solamente análisis ya desde un punto de vista de agua, ¿no?, como les digo, sino desde un punto de vista de sedimentos, que esa justamente es una parte bastante importante que la idea que se trataría, ¿no?, como parte de todos estos ítems que tenemos y lo cual lo cual nos permitiría poder identificar, ¿no?, de manera preliminar cuáles serían zonas de erosión y cuáles serían zonas donde se presente erosión y cuáles serían zonas donde se presente socavación, ¿no? Y con eso poder identificar, porque esa acumulación que se va produciendo en el cauce justamente nos permite poder tener una idea global de cómo es el comportamiento del sistema. Entonces es por eso bastante importante contar, ¿no?, con información. Y otro tema, ¿no?, por ejemplo, bastante importante es cómo también estos modelamientos hidráulicos, que muchas veces nosotros, bueno, no tomamos en cuenta, nos permitirán definir todo lo que corresponde a lo que son los parámetros de diseño de nuestras defensas ribereñas. Tenemos, por ejemplo, todo el tema de tirantes, todo el tema de velocidades, todo el tema ahora de fuerzas de impacto, ¿no? Ahí justamente hay que evaluar muchas veces y tener en cuenta esas fuerzas de impacto que podrían producirse sobre las riberas o que podrían también producirse sobre los diferentes puntos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no?, podemos ver que prácticamente está conglomerado, ¿no?, todo el tema de la roca, no se tiene un diseño de acuerdo a los parámetros que se deberían indicar, ¿no? Por ejemplo, obtener el tema de cuáles son las velocidades que se producen en el cauce, el tema de los diámetros medios, ¿no? El tema de la erosión, de colocar una uña lo suficientemente profunda y lo suficientemente larga para evitar, ¿no?, que la interacción con la socavación vaya de alguna forma a asentar nuestra estructura, ¿no? Y siempre, bueno, tomar en cuenta justamente dónde va a ser el sistema y dónde nosotros vamos a incluir, ¿no?, nuestras defensas ribereñas. Por eso, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no?, ahí me acuerdo, estuvimos en esta zona, fue la zona de Omate, ¿no? Había zonas muy cercanas al todo lo que corresponde a la carretera, y para mala suerte, ¿no? No se había hecho ningún tipo de modelamiento cercano a lo que corresponde en toda la zona, y con el tiempo, ¿no? Se vio viendo, se vio, bueno, se apreció que este talud inferior, que estaba justamente en contacto directo con el agua y con los sedimentos del cauce, estaba de alguna forma cediendo, ¿no? Y esto ya estaba originando todos unos problemas dentro de lo que era el mismo sistema de la carretera, ¿no? Entonces, ¿no?, tener la evaluación de río es muy importante y identificar, ¿no?, siempre cuáles las situaciones que se van produciendo en todos estos sectores. Pero, ¿qué, por ejemplo, son los modelos hidráulicos, no? Los modelos hidráulicos, ¿no? Como sabemos, son justamente representaciones de lo que es de alguna forma la realidad. Entonces, los modelos hidráulicos pueden ser de una forma, de una forma unificada, ¿no? Haciendo verificaciones en toda la zona de la cuenca. Por ejemplo, hay modelos como el CAESAR, ¿no? Por ejemplo, que es un modelo que permite estudiar a nivel de cuenca, que te permite poder identificar, ¿no? Por ejemplo, cómo los cauces en el río se van produciendo y cómo también se van presentando los sedimentos en algunos puntos, ¿no? Bueno, siempre es muy necesario que nosotros como parte de los modelos hidráulicos identifiquemos toda la zona de la cuenca con la que vamos a estudiar y con eso poder, ¿no?, identificar cuáles son los posibles temas geodinámicos, ¿no?, que podamos tener. Por ejemplo, el tema tal vez de alguna zona donde hay alguna represa, ¿no? Podría haber un tema de rotura de esta estructura, zona, ¿no?, donde podría haber la presencia de flujos de detritos, ¿no? Por ejemplo, zonas como las quebradas que están en la parte chosica, ¿no? Donde tenemos presencia de flujo de detritos bastante fuertes y donde en muchos casos los sistemas ya están colmatados y van requiriendo de zonas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en la zona Chosica, en la zona
de Concordia, si me acuerdo bien, y Punta del Sol, espero hablar bien el nombre de la calle. Ahí, por ejemplo, ¿no? En la parte alta existían incluso estructuras de represamiento, ¿no? Grandes bloques de concreto que se habían realizado y que permitían de alguna forma contener, ¿no? Todas estas estructuras. Pero es muy importante, por ejemplo, el tema del mantenimiento, y para mala suerte, a muchas estructuras no se les daba el mantenimiento adecuado. Pero, ¿qué, por ejemplo, necesitamos nosotros para poder estimar, ¿no? Todo este tema de los modelos hidráulicos? Necesitamos contar con diferentes tipos de información, ¿no? El tema justamente de la topografía, ahí se vería, ¿no? Todo el tema justamente cómo obtener la topografía en la zona. Ahora tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿no? Como el sistema LIDAR, el mismo sistema, ¿no? Que siempre hemos usado con el tema de teolitos, ¿no? Pero que definitivamente en algunas zonas de bastante longitud no nos serviría por el tema tal vez del tiempo que nos termine empleando, ¿no? Pero el sistema LIDAR es un sistema bastante moderno y que nos permite incluso con drones, ¿no? Que sean, que estén debidamente equipados, poder obtener la suficiente información para modelar, ¿no? Toda mi información. Siempre el tema de rugosidad del río, ¿no? Es muy importante porque nos va a permitir ir verificando todo lo que corresponde a lo que es un tema de calibración, ¿no? In situ, y también ir identificando, ¿no? Cuáles son las zonas y cómo se va comportando, ¿no? La rugosidad, tanto en un sistema normal como también un sistema con máximas avenidas, ¿no? Ya que esta rugosidad va a depender de muchos temas, ¿no? Como por ejemplo es el tema de cómo se van comportando los sedimentos, cómo se va comportando también el cauce, ¿no? Si va habiendo saltos, va presentando ondulaciones, ¿no? Va diferendo dependiendo del tipo de cauce. Otro punto también muy importante es el tema de las estructuras que puede haber en esos cauces. Tener, ¿no? En cuenta justamente de que todos los sistemas siempre están interrelacionados. Por ejemplo, el tema de los sistemas que se presentan de puentes, ¿no? Por ejemplo, está muy interrelacionado con la forma como finalmente va de alguna forma a tener el comportamiento el río, tanto unidimensional como bidimensional y en perfil, y como eso, ¿no? Nos va a permitir también poder hacer las verificaciones de cómo los modelos están interactuando con todas estas estructuras, lo cual es muy importante para estos análisis. Y bueno, y el tema siempre de los caudales, ¿no? Eh, los caudales, nosotros hemos visto, ¿no? Es muy importante el tema de, por ejemplo, de identificar cuáles son los caudales que se van produciendo en la zona, ¿no? Incluso ahora poder incluso incluir, ¿no? Todo un tema de algún factor o tal vez incluir, ¿no? Dentro de nuestro análisis todo un tema de cambio climático, lo cual es bastante importante como parte, ¿no? de esta información que se requiere y que ahora nos va a permitir justamente poder analizar, ¿no? Todos nuestros puntos. Bueno, aquí justamente tenemos, ¿no? Algunos esquemas de estos modelos. Ahí hablamos, ¿no? Por ejemplo, para identificar la topografía de la zona, para poder ver cómo está produciendo, el tema de las imágenes satelitales para poder hacer algunas discretizaciones, ¿no? Del Manning, los estudios hidrológicos, que son importantes, indicativos, y sobre todo también tener el tema de la selección del tipo de flujo que nos permitiría poder ver el tipo de modelo que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, ahora tenemos la suerte, por ejemplo, de tener modelos como el GEC-RAS, que tiene ambos tipos de flujos, tanto el tipo de flujo newtoniano como no newtoniano, ¿no? El mismo Iber, bueno, que nos permite tener un flujo newtoniano dentro de nuestro análisis, IRIC, ¿no? Y diferentes software que nos permiten poder identificar, ¿no? Todos estos puntos. Y nos permite justamente poder evaluar la situación con proyecto y sin proyecto. Ahí, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, ¿no? Ingreso para todo este sistema requieres algunos temas como los ingresos de los factores de discretización, los ingresos de las condiciones de entrada y de salida, ¿no? Para poder ver por dónde ingresa el caudal y por dónde sale, la asignación de condiciones iniciales del tirante al modelo. Ahí justamente vamos a ver de que tú tienes la posibilidad de incluirle alguna condición inicial al modelo, tal como sería el tema de tirantes iniciales, o también poderlo hacerlo mediante el modelo hidrológico, incluyendo flujos bases, ¿no? Que sería justamente lo que ya estaría en la cuenca como parte del caudal inicial que tiene. La construcción de las mallas, ¿no? Las mallas son bastante importantes para poder identificar cómo se va analizando el modelo, porque tú tienes ahí, por ejemplo, oportunidad de tener tal vez mallas de diferente tamaño, ¿no?
valores de 2.5, 5, hasta 10, dependiendo de cuál es la zona que vas a evaluar y de qué tan fino quieres los resultados. La asignación también de todo lo que corresponde a lo que es la topografía o todo lo que es el modelo digital del terreno, ¿no? Que es bastante importante. Lo puedes hacer como un ASCII, lo puedes hacer como un TIFF, ¿no? Y bueno, y eso justamente lo puedes recrear a partir de toda la triangulación y de todas las curvas de nivel que tú tienes, ¿no? Y otro punto también es el ingreso de las estructuras hidráulicas y viales que tiene el modelo. Y con eso tú puedes obtener todos los resultados de inundación con los que requieres inicialmente, ¿no? Es, como le digo, bastante importante. Todo el sistema de modelo hidráulico justamente te va a permitir tener valores como estos, ¿no? Todo lo que corresponde justamente a lo que es el tema de tirantes, todo lo que corresponde a lo que es el tema de velocidades, tanto para poder cartografiarlo y poder colocarlo y plasmarlo de una forma de una forma bastante cuantitativa y sobre todo ordenada, ¿no? Dentro de mapas y dentro de evaluaciones. Ahora tienes diferentes sistemas como el mismo Google Earth para poder plotear, ¿no? Los resultados, el mismo, el mismo sistema de AutoCAD que te permite justamente poder desarrollar y poder a través de los modelos que tú obtienes, poder sacar secciones, todo un análisis, ¿no? Que te permite poder trabajar sin ningún problema. Y bueno, y los modelos que justamente te permiten representar en todo momento, ¿no? Cómo se va produciendo la situación con y sin proyecto y con proyecto, ¿no? Para poder identificar, sobre todo, cuáles las zonas que podrían ser afectados y cuáles son los posibles receptores. Por ejemplo, los modelos, como parte de sus resultados, tienen diferentes bandas, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema de la velocidad. La velocidad es un factor bastante importante porque nos permite justamente poder ver cuáles son las zonas que podrían presentar peligro de erosión, ¿no? Y cuáles son las diferentes zonas que podrían representar todo lo que corresponde justamente a lo que son puntos de erosión y puntos de socavación dentro de mis sectores, ¿no? Y lo mismo para el tema también de tirantes, ¿no? Poder identificar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las bandas, poder identificar a través de las bandas también cuáles son los diferentes tipos de evaluación, ¿no? Por ejemplo, sectores donde simplemente vamos a tener posiblemente 20 centímetros, ¿no? Hasta 50 centímetros, no tendrían tal vez un valor muy bajo y una velocidad que no sería muy fuerte, ¿no? No tendrían un efecto muy importante. Poder identificar también, ¿no? Sistemas medios, poder también tener planteado cuál sería zonas altas, muy altas, y de acuerdo a este análisis de riesgo, poder identificar, ¿no? Cuáles son mis diferentes mapas de peligro. Yo justamente a través de los modelos puedo obtener resultados como lo que son los rasters de tirantes, los mismos rasters de velocidades, poder clasificar, ¿no? Todos estos valores y todos estos puntos y poder con eso identificar claramente cuáles van a ser mis sectores más afectados. ¿Por qué yo requiero justamente tener que identificar todos estos puntos y poder identificar mi mapa de peligro? Porque dentro de, de toda la evaluación, ¿no? Que se hace como parte del sistema de una defensa ribereña, ya no solamente pensemos, bueno, de que está el tema del diseño en sí, ¿no? Sino también está el tema de una evaluación de cuál sería los puntos más factibles por evaluar, cuáles son, ¿no? Las zonas que vamos a verificar, que vamos a proteger y sobre todo cuánto es mi evaluación de costos, ¿no? De este sistema que yo realice. Entonces yo tengo diferentes análisis por hacer, ¿no? Ya no solamente pensemos que la defensa ribereña es como un sistema de protección, sino hay toda una serie de análisis que se tienen que realizar y que justamente se pueden implementar, ¿no? Como parte de estos modelos hidráulicos que nos van a permitir identificar, ¿no? Por ejemplo, identificar cuáles son mis puntos o mejor dicho, mis receptores que están dentro de la zona del río o que para mala suerte, ¿no? Están incluidos dentro de estas fajas marginales, por ejemplo, que muchas veces se tienen, y cómo mi obra los va a proteger, ¿no? Pero primero yo requiero justamente de identificar cómo van a estar expuestos, ¿no? ¿Qué zonas van a estar expuestas también? Porque, por ejemplo, pueden estar expuestas hospitales, viviendas, ¿no? Mismo sistema de transporte, mismo sistema de conducción de agua, ¿no? Y por eso es muy necesario
que dentro de esa evaluación, ¿no?, que nosotros realizamos, ¿no?, como parte de este análisis de defensas ribereñas y de los modelamientos, poder identificar, ¿no?, claramente cuáles son los receptores expuestos, cuáles son los costos que se tendrían sobre cada uno de estos puntos, cuál es mi escenario con proyecto y finalmente también cuál es mi escenario sin proyecto, perdón, y cuál es mi escenario con proyecto, ¿no? Para poder identificar cuál es el valor que tendría de verdad hacer toda esta defensa ribereña. Porque no solamente pensemos de que hay un valor por el tema de la construcción de la misma defensa ribereña, sino también hay todo un análisis que debemos realizar por el tema justamente de cuánto es el costo de protección que tiene esa defensa ribereña. Cuánto es el costo que yo evité, por ejemplo, de inundaciones de un colegio? ¿Cuál es el costo que yo evité por, por tener justamente una evaluación de zonas de taludes con protección? ¿Cuánto es el costo de evitar, ¿no?, de que mi inundación termine termine afectando viviendas, ¿no? ¿Cuánto es, cuál es la importancia, ¿no?, de poder identificar todos estos sistemas y sobre todo cuáles son los costos que que se van a originar con estas protecciones? Pero, ¿cuál es la importancia, no?, que nosotros debemos tener y debemos identificar como parte de estos modelos hidráulicos, justamente que se están identificando como parte del diseño, ¿no? Aquí, ¿no?, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no?, todo lo que corresponde justamente a lo que es una evaluación de lo que es análisis de riesgos. Aquí, ¿no?, por ejemplo, podemos ver en rojo cómo está identificado el cauce, ¿no?, como un sistema, como una zona donde va a haber un riesgo alto de identificación de erosiones y de lo mismo de inundaciones, ¿no?, respecto a los análisis que podríamos tener. Y lo mismo, ¿no?, poder identificar toda una serie de sectores donde por más que haya la presencia de agua, ¿no?, por más que haya algunas derivaciones o alguna o inundaciones, voy a tener diferente análisis de riesgo, ¿no? Voy a tener riesgo bajo, riesgo medio, ¿no?, de acuerdo al análisis que se requiere, que uno vaya realizando y que se va evaluando justamente para todo lo que son las bocatomas, todo lo que son los sistemas, todos los que son las viviendas, todos los diferentes sectores, ¿no?, que se tienen. Entonces, es bastante importante, ¿no?, identificar todas estas zonas y poder, no solamente tenerlo, como le digo, como un análisis de cuál es la cuál es la evaluación, ¿no?, del sistema que vamos a presentar, de mi altura, de mi socavación, sino finalmente también poder identificar espacialmente, ¿no?, sobre todo, cuáles son cuáles son mis zonas a proteger. Por ejemplo, también podemos identificar si, si es factible, ¿no?, el tema de poder evaluar y de poder tener tal vez defensas ribereñas, no que nos permitan tener protecciones, sino que también estrechen el río. A veces también el tema de hacer, de estrechar el río es un tema también que de alguna forma no estoy dando una solución, ¿no?, muy factible a todo lo que son defensas ribereñas, sino más bien estamos dando soluciones parciales, porque en el futuro ese estrechamiento del río también va a originar, ¿no?, cambios en el sistema, y eso podría ser también un problema, ¿no? Por eso justamente muchas veces una vez que tienes este análisis, ¿no?, de modelamiento hidráulico y su importancia de proyección dentro de todo el sistema, es de que tú puedes verificar hasta dónde van a llegar las huellas de inundación, ¿no? Y con esas huellas de inundación, que posiblemente vayan un poco más allá, ¿no?, de lo que sería el río, poder también proyectar, ¿no?, tal vez en una parte media, todo lo que corresponde a lo que es el sistema de protecciones ribereñas. Tenerlo, ¿no?, es muy en cuenta, muy presente, porque muchas veces nosotros tendemos, ¿no?, a ser proximistas y también, bueno, eso a veces encarece el sistema porque vas a tener definitivamente, mientras más cercano esté, vas a tener tirantes más altos, velocidades más altas y sistemas, ¿no?, que con el tiempo pueden ir fallando, ¿no? Entonces, es por eso muy necesario tener siempre esas identificaciones dentro de la evaluación, ¿no? Y con eso, ¿no?, justamente lo que se hablaba, siempre
todo este análisis y toda esta importancia del modelamiento hidráulico de poder identificar mis receptores y poder identificar, ¿no? En el sistema y en el espacio cuáles son los puntos, ¿no? Más vulnerables dentro de todo el sistema y con eso, aparte de tener tus puntos más vulnerables, poder tener también una proyección y un análisis de cuáles son los sectores medios, de riesgo medio, de riesgo bajo, ¿no? De diferentes tipos de riesgos que nos permitan poder proyectarnos sin ningún problema todo el sistema de protecciones que tú tienes identificado y que tendrías que desarrollar, ¿no? Como parte de este análisis. Entonces, es muy importante, ¿no? Por eso, siempre tener en cuenta que el modelamiento hidráulico que tú vas a proyectar como parte de todos estos sistemas, tanto sin proyecto como con proyecto, te van a permitir poder definir por dónde debería ir el sistema longitudinalmente, incluso transversalmente. También, bueno, poder tener de alguna forma una idea inicial, ¿no? De cuál sería la mejor formulación del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, ¿no? Tenemos justamente estas identificaciones del modelo hidráulico, pero el modelo hidráulico no solamente es incluir, ¿no? Un IBER, un GECRA, sino también identificar, ¿no? Cuáles son las posibles interacciones que tendría este río con los sedimentos o con la parte o con toda la parte tanto media como alta de la cuenca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que hay flujo de detritos en la zona y que se va a producir todo un punto y todo un sistema de flujo no newtoniano, es necesario, por ejemplo, ya definitivamente pensar, por ejemplo, en una alternativa como gaviones, sea posiblemente no algo que más bien nos ponga en riesgo nuestra estructura, porque muchas veces estos alambres no tienen, no todo el sistema de protección que nosotros requerimos. Entonces, eso también, ¿no? Es parte muy importante que se debe tener en cuenta como parte justamente de todo lo que es el modelado. Y también, como les decía, ¿no? Todo el tema de sedimentos para poder identificar cuáles son las zonas de erosión y cuáles son las zonas de socavación, ¿no? Incluso, ¿no? También, por ejemplo, poder verificar, ¿no? Cuáles son todos los puntos y todos los sistemas que se va a requerir como parte de los diseños, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos todo el tema del sistema de diseño para lo que es un avión, con lo cual, bueno, algunos peligros o algunas identificaciones más factibles, ¿no? El tema de justamente la abrasión, para poder identificar cómo la zona podría afectar, ¿no? Los alambres con los que vamos a estar implementados. El tema también de impacto sobre el sistema, ¿no? Muchas veces también en los gaviones, por ejemplo, todo el análisis estructural se evalúa sobre todo cuando el río está seco, ¿no? Para que no tienes un esfuerzo que de alguna forma te ayude, ¿no? A sostener la estructura. Entonces, de todas maneras, también, bueno, es importante que nosotros hagamos evaluaciones del sistema con río lleno, con río intermedio, ¿no? Con río hasta cierto caudal, para poder identificar, ¿no? Cómo esto se va proyectando. El tema también de identificar y tener todo el análisis de modelamiento para todo lo que es justamente el impacto, ¿no? Sobre la corrosión y sobre la erosión, ¿no? Del sistema. Es muy importante, por ejemplo, porque tú requieres para poder diseñar el gavión, tener todo este sistema y todo este dimensionamiento de longitud, por ejemplo, de gavión, ¿no? Y de todo lo que es el tema de la uña. Entonces, es muy importante conocer siempre todos los parámetros que tú requieres para poder analizar, ¿no? Todas las erosiones que están dentro de la zona, tales como tener todo el tema de diámetros medios, todo el tema de tirantes, todo el tema de velocidades, ¿no? Varios sistemas que justamente te permiten poder identificar, ¿no? Todos estos sectores. Otro punto, ¿no? Muy importante justamente es el tema de poder también evaluar, ¿no? Cómo tú vas a diseñar todo tu sistema de gaviones dentro del modelamiento, dentro del modelo y dentro también de la topografía con la que cuentas. Entonces es muy necesario, ¿no? Por ejemplo, ven, aquí podemos ver ríos, ¿no? Que están prácticamente estrechos por todo el sistema, pero que también se puede ver que el flujo que se presenta no es un flujo supercrítico, es un flujo más bien intermedio, es un flujo que dentro del sistema tampoco
no va a presentar, por ejemplo, un transporte muy alto de lo que son piedras o lo que es el sistema, y justamente este análisis te va a permitir de alguna forma identificar que no hay un impacto muy fuerte sobre los alambres y que te produzcan finalmente algún punto no vulnerable en el sistema y que pueda producirse finalmente todo un, todo un, algunos huecos, ¿no? En el sector y bueno, y con eso la piedra se termine yendo, ¿no? Por el gavión y termines teniendo problemas justamente con tu estructura, ¿no? Entonces es muy importante para todo modelo, no solamente identificar cómo es el análisis sin proyecto, sino también cómo es el análisis con proyecto, ¿no? Y bueno, y para eso tenemos diferentes herramientas, que eso es lo bueno. Tenemos la misma herramienta dentro del GRAD, ¿no? O sea, las herramientas que tienen justamente para poder hacer el modelamiento, ¿no? Del sistema que vas a proyectar. Tenemos la herramienta también dentro del mismo IBER, ¿no? Para poder incluirlo esto como un vacío, que pueda ser identificado como un muro. O también tenemos las mismas herramientas del Civil, ¿no? El Civil lo bueno es que te permite justamente poder tener terrenos naturales y sobre esos terrenos naturales poder trabajarlos y esos terrenos trabajados que tú obtienes y que tú tienes, poder justamente implementarlos, ¿no? Dentro del mismo modelo. Implementarlos como dentro, como parte del mismo modelo digital del terreno y eso poder subirlos, ¿no? A la malla. Entonces, tenemos, ¿no? Ahora diferentes puntos y diferentes sistemas que te permiten incluir todo ese análisis dentro del modelamiento y poder identificar, ¿no? Todos estos sectores. Importancia, ¿no? También bastante fuerte el modelamiento, por ejemplo, para el tema de identificar cuáles son las obras preliminares que nosotros debemos tener o las obras complementarias que nosotros debemos identificar para todo lo que es la construcción, ¿no? De la defensa ribereña. Por ejemplo, acá no vemos canales de desvío que se van identificando y que justamente también se requiere, ¿no? Modelar para poder ver cómo este va a impactar. Incluso también dentro de todo este análisis, tú requieres posiblemente incluir todo un sistema de ataguías, ¿no? Y que el sistema de ataguías también es necesario modelarlo para poder ver cuáles son los tirantes y cuáles son algunos refuerzos que requieren, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace un, hace un tiempo que hubo una obra donde no se habían implementado, ¿no? Correctamente las ataguías, se habían implementado con valores muy bajos y finalmente ese tiempo de retorno que vino en el río terminó afectando, ¿no? Justamente todo el sistema y también afectando la obra, porque al final siempre eso es tiempo, ¿no? Que uno no tiene en cuenta, es tiempo que uno pierde, es tiempo que uno debe tener identificado para que todo el sistema se lleve de forma ordenada y todo tenga de forma correcta, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Incluir todas estas obras dentro de mi análisis de modelamiento hidráulico y tener, ¿no? Siempre muy importante que todo este punto se requiere justamente como parte de todas las defensas ribereñas. Y ahora, como les decía, ¿no? Muy importante también es identificar el tipo de sistema con el que nosotros nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en Trujillo o en el mismo Cañete, ¿no? Por ejemplo, que hay diferentes quebradas, como la quebrada de Ilfonso, la quebrada San Carlos, si me acuerdo bien, en Cañete hay quebradas que están pasando, ¿no? Por la zona y que ahora ya no solamente nos están solicitando que como parte de las defensas ribereñas pensemos en todo lo que en todo lo que es análisis de defensas longitudinales, sino también en algunos puntos también identificar defensas transversales, ¿no? Incluso también, bueno, si nos ponemos a pensar, acá tenemos, por ejemplo, siempre el ejemplo en Lima de todo lo que es la zona de Chosica, ¿no? De Rayito de Sol, de Concordia, ¿no? Que son bastante zonas importantes y zonas donde justamente se produce todos estos puntos de huaicos, de deslizamientos, y ahora es muy importante, ¿no? Identificarlas. Entonces, es muy importante que nosotros veamos todo este análisis ya como parte del modelamiento hidráulico y es importancia, ¿no? Que ya tiene que identificar no solamente el modelo, no solamente el modelo que vas a usar, ¿no? Sino también el software para ver que cuente con todos los parámetros necesarios, ¿no? Porque ya, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de modelos, ya hablamos de coeficientes volumétricos, ya hablamos, por ejemplo, de todo lo que es el tema de chills, ¿no?
para poder identificar los diferentes factores, también factores que nos permiten, que, como el A y B, ¿no? Que deben ser incluidos, todo dentro de este modelo, ¿no? Entonces, incluso también todo lo que corresponde a lo que es el tema de la fuerza de impacto, ¿no? Y es muy importante que nosotros, dentro de nuestro modelo y dentro de los resultados, veamos la importancia, ¿no? Que tiene no solamente ahí el tema de modelado longitudinal, sino también el tema de modelado como fuerza de impacto. Justamente si nosotros, no sé si alguno ha tenido tal vez la oportunidad de poder escuchar alguna charla del ingeniero, un ingeniero Mossati, perdón, si me acuerdo bien el nombre, es un ingeniero venezolano que estuvo justamente viendo el tema de Vargas, ¿no? Donde se produjo todo este tema de flujo de detritos. Él, por ejemplo, ya identificaba, ¿no? Los modelos a utilizar y diferentes tipos de análisis para todas estas estructuras, ¿no? Y dentro justamente del libro que tiene y que y que se compartiría, es justamente el libro de todo lo que corresponde a lo que son estas defensas transversales, ¿no? Para poder justamente contenernos de alguna forma los huaicos y poder, bueno, de ahí hacer las limpiezas necesarias y sobre todo evitar, ¿no? Que estos flujos puedan llegar a las viviendas. Es bastante, bueno, importante porque para mala suerte, en muchos, ¿no? De nuestras zonas o de los ríos, muchas veces no respetamos, ¿no? Las defensas, perdón, las fajas marginales como deberíamos. Entonces, estamos, ¿no? En algunos casos expuestos a estos puntos, sobre todo algunas estructuras. Entonces, eh, o algunas viviendas o algunos sectores. Entonces, es muy necesario por eso que no, y que identifiquemos esta importancia que tiene y la importancia de poder identificar no solamente el modelo, sino también los resultados que vamos a obtener y qué es lo que requerimos, ¿no? Para poder diseñar todo lo que correspondería a este tipo de defensas que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, no podemos ver, ¿no? Todo, por ejemplo, todo un sistema donde se ve, ¿no? Claramente de que al no tener ningún tipo de cobertura vegetal, ¿no? Dentro de lo que son los cerros, dentro de lo que son las pendientes, estamos muy expuestos a que las mismas masas de tierra o los mismos o los diferentes piedras, ¿no? Todo el sistema que está en la zona esté termine, ¿no? Recorriendo por la quebrada y por la misma pendiente tengamos justamente la presencia de flujo de detritus, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tenían justamente represas iniciales hechas posiblemente de gaviones, hechas de piedra, ¿no? Que mediante tuberías permiten justamente quitar todo lo que es el sistema de la presión de agua, pero con este punto justamente tú puedes identificar, ¿no? Y tener, por ejemplo, que ya este modelo hidráulico con este análisis ya simplemente no requieren de otro tipo de análisis, tales por ejemplo lo que es el mismo GERRAD, ¿no? Que tiene dentro de su análisis todo lo que corresponde a este flujo de detritos, el mismo Flow2D, ¿no? Bueno, aunque es un software pagado, pero también incluye como parte de su análisis, algunos otros software como el River 2D, ¿no? Y bueno, y poder identificar justamente cuáles son las fuerzas de impacto que se van a tener sobre estos sistemas, porque estos sistemas no solamente están diseñados con todo lo que es la hidráulica, ¿no? Sino también están diseñados con todo lo que corresponde a lo que es las fuerzas de impacto que se van produciendo. Entonces, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros contemos, ¿no? Como parte siempre del análisis, eh, todo un modelamiento hidráulico que nos permitiría justamente poder obtener toda una serie de parámetros y todo ser una serie de evaluaciones, ¿no? Necesarias que se requieren como parte de de estos diseños, ¿no? De estas implementaciones de protecciones ribereñas y que nos permiten justamente poder identificar en todo momento cuáles son mis mejores soluciones y cuáles son los puntos a tomar en cuenta para yo poder tener para yo poder formar, ¿no? Y poder identificar cuáles son los aspectos más importantes para el diseño de una defensa ribereña. Bueno, eso justamente es lo que es parte de este webinar. Les agradezco mucho a todos por su presencia y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, aquí por favor estamos atentos, ¿no? Para poder responderle. Tanto bueno de lo que hemos visto como también si se tiene alguna consulta sobre el curso, para poder implementarlo, ¿no?
De todas maneras, bueno, lo que sí les quiero comentar es que como parte del curso, justamente la idea es poder ver todo lo que corresponde a lo que son análisis de flujos eh, de agua, ¿no? Análisis también de flujos interando con sedimentos y poder también hacer todo un análisis y sistema de flujos de detritos, ¿no? De tal forma de que se pueda ver la importancia y se pueda ver cómo estos impactan sobre nuestras protecciones ribereñas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muy buen contenido de valor que nos ha podido compartir en esta masterclass. Vamos a tener un espacio de preguntas antes de cerrar la sesión de hoy, entonces ya estamos activando las opciones del micro y el chat para que puedan hacernos llegar sus consultas. Aprovechamos también estos últimos minutos de la sesión para invitarlos a revisar la información de la especialización de diseño y construcción de defensas ribereñas. Nosotros estamos iniciando con este programa el 15 de noviembre. Pueden ingresar a nuestra página web, seoacademy.edu.pe, en donde van a encontrar el brochure de este programa, de esta especialización. Van a poder revisar a detalle todos los temas que vamos a abordar y también nuestra metodología de trabajo, del dictado de la especialización. Así que los invitamos a revisar toda esta información para que se animen a participar. Ok, me parece que no hay preguntas, ingeniero, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión. Comentarles también que esta masterclass, junto a todas las que nosotros estamos desarrollando hasta el momento, están subidas en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisarlo. Muchas gracias por su atención y gracias nuevamente, ingeniero, por la ponencia de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y espero verlos en el curso. Mucho gusto.